Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos con una de esas preguntas, de las grandes, de las que han fascinado a la humanidad por siglos. Una que, la verdad, nos sigue dando vueltas en la cabeza a todos. Ahí está, tan corta y a la vez tan complicada. ¿Qué es realmente el arte? O sea, ¿cómo es que decidimos que algo sí merece llamarse así y otra cosa no? Bueno, pues vamos a explorar juntos este laberinto. Y es que si algo queda claro, es que no hay una respuesta fácil, no hay una sola definición correcta. Y creo que justo eso es lo que lo hace tan apasionante. A lo largo de la historia, muchísima gente ha intentado ponerle palabras. Para tratar de entenderlo mejor, esta va a ser nuestra ruta. Primero vamos a ver por qué es una pregunta casi imposible de responder. Después, nos asomaremos a 4 maneras fundamentales de verlo. Luego, buscaremos esos ingredientes que parecen repetirse en casi todo lo que llamamos arte. También nos pondremos distintos lentes para analizarlo y al final veremos por qué todo este rollo de verdad importa. Ok, arranquemos con la primera idea clave. El concepto de arte no es algo estático para nada. Es más bien como un ser vivo, que cambia y se transforma con cada cultura y cada época. Y esto es fundamental que lo tengamos en mente. Lo que hace 100 o 500 años se consideraba la máxima expresión artística, hoy quizá ni lo veríamos como arte. Esta constante evolución es justamente lo que hace que sea tan difícil encerrarlo en una sola cajita. Para que quede más claro, miren este contraste. Por un lado, una escultura clásica, ¿no? La búsqueda de la belleza ideal, de la imitación perfecta de la naturaleza. Y por el otro, ¡pum!, una pintura abstracta, donde lo único que importa son el color y la forma. A las dos cosas las llamamos arte, pero ojo, nacen de ideas completamente opuestas sobre lo que el arte debería ser. Bien, ya vimos que la definición es escurridiza. Ahora pasemos a revisar 4 de las grandes perspectivas históricas que se han usado para intentar atraparla. Pensemos que son como los cimientos sobre los que se han construido nuestras ideas actuales sobre el arte. La primera es la visión clásica, la más antigua. Aquí, el arte valía por su habilidad para copiar el mundo. Pero no de cualquier manera, ¿eh? Se trataba de una imitación que buscaba la belleza ideal, la perfección. La técnica, el dominio del oficio, era absolutamente todo. Tiempo después, todo cambió. Con el expresionismo, el arte dejó de mirar tanto hacia afuera y se volcó completamente hacia adentro. Lo importante ya no era el mundo visible, sino el universo interior del artista. Sus emociones, sus miedos, su alegría. Eso era lo que había que plasmar. Y luego llega el formalismo y nos dice algo todavía más radical. A ver, olvidémonos del tema. Olvidémonos de la emoción del artista. Centrémonos en la obra en sí. Para un formalista, el valor está en la composición, en cómo se usan el color, la línea y la textura para crear un impacto estético. Lo que representa es secundario. Y por último, llegamos a una idea muy del siglo XX, la definición institucional, que básicamente dice esto: algo es arte si el mundo del arte dice que es arte. Así de simple y así de complejo. Son las galerías, los museos, los críticos, los que le dan ese estatus. El contexto lo es todo. Aquí lo vemos súper claro en resumen. Para la visión clásica, la palabra clave es imitación. Para el expresionista es emoción. Para la formalista es forma. Y para la institucional, contexto. 4 maneras totalmente distintas de responder a la misma pregunta. Bueno, si las definiciones son tan diferentes, ¿será que hay algo que sí compartan la mayoría de las obras de arte? Vamos a ver si podemos encontrar algunos de esos ingredientes esenciales que suelen estar ahí sin importar la época o la cultura. Pensemos en una receta. Casi siempre encontramos expresión creativa, o sea, un impulso por comunicar algo. También hay técnica, un dominio de ciertos materiales. Suele haber intencionalidad, la voluntad de crear algo con valor artístico. Además, la obra busca generar una percepción estética, una respuesta en quien la mira. Y claro, nace en un contexto cultural específico. Y a veces, solo a veces, logra trascender en el tiempo y seguir hablándonos hoy. Perfecto. Ahora que tenemos los ingredientes, veamos cómo podemos analizar el plato terminado. Las teorías del arte son justo eso, diferentes pares de lentes. Cada uno nos ayuda a enfocar un aspecto distinto de la obra y a interpretarla de una manera particular. Los lentes más antiguos son los de la teoría mimética. Con estos, lo que nos preguntamos es, ¿qué tan bien imita o representa la realidad esta obra? Filósofos como Platón y Aristóteles se pasaron la vida discutiendo si esa imitación nos acercaba o, por el contrario, nos alejaba de la verdad. Ahora,
Si nos ponemos los lentes expresivistas, la cosa cambia. Aquí vemos el arte como un viaje emocional. Todo empieza con un sentimiento del artista. Ese sentimiento da forma a la obra y finalmente la obra provoca una reacción en el público. Es un círculo que conecta la emoción del creador con la de quien observa. Con los lentes del formalismo nos olvidamos de la historia del cuadro o de si el artista estaba triste o feliz. Aquí lo que importa es el análisis puro y duro de la forma. El equilibrio, el ritmo, cómo juegan los colores, la tensión de las líneas. Para críticos como Clive Bell, esto, la forma significante, era la única y verdadera cualidad del arte. Y la teoría institucional, bueno, se puede explicar como un proceso de 3 pasos. Primero, un artista, ya reconocido como tal, crea algo. Segundo, las grandes instituciones del arte piensan en museos, galerías, lo exponen y, con eso, lo validan. Y tercero, la comunidad artística y el público en general lo aceptan como arte. Es un sistema de legitimación. Por último, el enfoque sociocultural nos dice que el arte es un espejo y a la vez un motor de la sociedad. Con estos lentes, una obra no es solo un objeto bonito, es un documento histórico, un reflejo de la política de su tiempo, una forma de explorar la identidad de un pueblo y muchas veces una herramienta superpoderosa para cuestionar el poder y proponer cambios. Muy bien, ya recorrimos definiciones, características y teorías, pero, a fin de cuentas, ¿por qué nos debería importar todo esto? ¿De qué sirve en la vida real? Justo eso vamos a ver en esta última parte, cómo todo esto aterriza en la práctica. Es que el punto es que entender el arte va mucho más allá de lo académico. Nos da herramientas para pensar de manera más crítica, más creativa, nos abre la mente para valorar la increíble diversidad cultural que existe y, en definitiva, nos ayuda a integrar la creatividad en todos los aspectos de la vida, no solo en los museos. Entonces, para resumir, ¿con qué nos quedamos? Primero, que no hay una definición de arte, y esa es su magia. Segundo, que sí hay ingredientes comunes, como la técnica y la intención. Tercero, que las teorías no son verdades absolutas, sino herramientas, lentes para mirar. Y lo más importante, que saber todo esto nos permite disfrutar y entender el arte de una forma mucho más rica y profunda. Y así cerramos. Pero, más que cerrar, abrimos una puerta. La próxima vez que alguien se encuentre frente a una obra de arte, donde sea, la pregunta que queda flotando es, con estas nuevas maneras de mirar que exploramos hoy, ¿qué cosas nuevas se podrán descubrir? ¿Qué detalles que antes eran invisibles ahora saltarán a la vista? Gracias por acompañarme en este viaje.